Bueno, muy bien, nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas esta mañana. Como le decíamos, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, una realidad que está afectando a miles de niños, niñas y adolescentes. Es el motivo de charla y de invitación para el presidente del INAU, Pablo Abdala, quien nos acompaña esta mañana. Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, obviamente el tema y la excusa de la invitación de Abdala es la del trabajo infantil. De hecho, hoy se van a estar presentando datos, pero es ineludible, Pablo, que te preguntemos por este caso aberrante de Lascano, donde, bueno, hay una denuncia ya presentada, la justicia tomando ya intervención en el caso de un hombre que todo hace indicar que habría sometido sexualmente a su hijastra desde hace ya unos cuantos años y como consecuencia de esto la niña quedó embarazada. Hay dos hermanitas también allí que se va a investigar qué ha pasado con ellas. Lo primero, ¿la justicia ya se contactó con INAU por este caso? Sí, efectivamente. Es una circunstancia absolutamente trágica, que por supuesto no es la primera, lamentablemente, y es más, estas cosas lamentablemente ocurren con relativa frecuencia y por lo tanto mucho me temo desde luego que no será la última. Pero eso no quiere decir que nos resignemos y que bajemos los brazos, y por lo tanto es muy importante que actuemos y que actuemos, entre otras cosas, hablando de estas cosas, difundiéndolas, exponiéndolas para que la gente, todos tomemos conciencia del drama que estos asuntos representan. Con relación al caso concreto, efectivamente, yo hablé viniendo para acá con nuestra directora departamental de Rocha. Ella está en contacto con la fiscal y con las autoridades judiciales. En estos casos, naturalmente, cuando el tema se judicializa, que se judicialice inmediatamente, es la Fiscalía la titular de la acción y la que actúa en coordinación con nosotros en cuanto a lo que al INAU le corresponde, que es la protección de las víctimas. Y en ese sentido, nosotros estamos a la orden de la justicia. Nuestros equipos están prontos siempre para actuar en términos de darle apoyo cuando corresponda a la menor, en este caso. Es realmente una situación absolutamente aberrante, ¿no? ¿Qué opinión le merece que el hombre todavía esté libre, que solo haya tenido una medida cautelar de no acercamiento? Y bueno, no sé, yo tampoco tengo los detalles, ni conozco específicamente las características del caso, pero supongo que esa medida cautelar lo determinará la justicia, seguramente será bien transitoria. Entiendo que esto es, digamos, muy reciente, la justicia está empezando a actuar y seguramente en las próximas horas, tal vez en el correr de esta misma mañana, en ese sentido haya novedades. Hay que dejar actuar a la justicia naturalmente. Nosotros con la Fiscalía estamos funcionando muy bien desde el cambio del modelo procesal penal. La Fiscalía de la Nación ha desarrollado una unidad muy importante, que es la unidad de víctimas y testigos. Tenemos un convenio firmado con la Fiscalía General de la Nación para que precisamente nuestros equipos técnicos, en el interior funcionan 2 equipos itinerantes que se distribuyen por regiones, operen en territorio, como se dice, y en este caso actúen en términos de apoyar y de proteger a la víctima. ¿Se espera entonces que estos equipos se contacten a la brevedad con la mamá? Sí. Por supuesto. Porque acá tenemos a la niña, pero a la madre, a las 2 hermanitas, ¿no? Hay múltiples víctimas de toda esa situación. Desde luego, es apoyar a la víctima y apoyar al entorno de la víctima. Siempre sobre la base de que la palabra y la iniciativa la tiene la justicia. Claro, eso sí me parece importante lo que acaba de señalar usted, porque en el sentido de que el INAU actúa, pero cuando hay una judicialización de estos casos, tiene que esperar la orden judicial. Exacto. En este caso, quien mandata es la justicia, mandata al INAU para ver qué tipo de intervención puede hacer. En todos los casos donde hay un problema familiar en términos de ruptura de un vínculo, de desestructuración familiar, de abuso de derechos, es la justicia la que tiene que intervenir y la que a nosotros nos ordena actuar y eventualmente ingresar a determinado niño o niña en el sistema de protección, internarlo o darle el apoyo que corresponda. Nosotros ahí no podemos intervenir por iniciativa propia, en esos casos específicamente, ¿verdad? Que son los casos más duros y más complejos. Pero por supuesto, yo creo que la respuesta del Estado, hay que verlo desde ese punto de vista, en términos generales es adecuada, es apropiada. Lo que es un drama es lo que nos pasa en la sociedad con relación a estas cosas. Claro. Y eso por supuesto amerita un debate y una reflexión bastante más profunda. Para casos de estos tipos, o sea, la intervención es la institucionalización de esos niños, es desaconsejable romper el vínculo, por ejemplo,
eventualmente con la figura materna. Bueno, el tema es que esas cosas se resuelven en función de las características de cada situación. Yo no sé en este caso cómo es el vínculo con la madre, claro. que eso precisamente la justicia especializada, porque también la justicia está especializada en materia de familia, incluso desde hace un tiempo, ustedes saben, a la justicia de familia tradicional se agregó la justicia de familia especializada, que precisamente atiende en estos casos, tiene sus propios equipos técnicos, el Instituto Técnico Forense, los equipos de psicólogos, de asistentes sociales que asesoran al juez y que para tomar las medidas correspondientes. Creo que cada caso es un mundo distinto y en cada caso es la justicia la que determina si eventualmente esa menor está bien en el ámbito de la familia o está contenida por un referente afectivo, por una madre o por un tío, por un hermano o por una familia extensa, como se dice, o si no la tiene. Si no tiene a nadie, desde luego el Estado tiene que darle amparo inmediato. Y allí es donde naturalmente es obvio que es el INAU el que interviene. Y hablando bueno, de situaciones de amparo, ya tenemos que hablar del otro caso, ¿no? De Aldeas Infantiles, donde un hombre fue, la pareja de una de las cuidadoras, fue procesado por pornografía. ¿Qué controles se hacen? Estamos hablando de una institución de muchos años, que tiene la tutela de muchos niños, y este es un caso, ¿no? Pero bueno, es un caso muy grave que afecta para siempre a la vida de niños, niñas y adolescentes. Y de ahí la importancia más allá del contexto. ¿Qué tipo de controles se hacen a las ONGs? ¿Cómo se asegura el Estado de que esto no pase? El Estado, el INAU tiene una estructura de supervisores, supervisa y controla e inspecciona. Seguramente no es suficiente en cuanto a la supervisión que realiza. Es decir, hay mucho celo en el sentido profesional del término y en el sentido de la vocación y del compromiso, pero naturalmente estamos hablando de decenas y hasta miles de situaciones, de familias de acogida, de convenios. Nosotros tenemos casi 1000 convenios con la sociedad civil para las más diversas prestaciones, con más de 700 organizaciones sociales. Tenemos 2000 niños en acogimiento familiar, con 800 familias amigas, 800 familias de acogida. De manera que, obviamente, supervisar y controlar en términos de eficiencia, todo eso es un gran desafío. Y se hace, pero desde luego, de todas formas, situaciones como esta acontecen y por supuesto mucho nos preocupa y nos duele. Tenemos que reforzar los controles en términos generales. Eso tiene que ver incluso hasta con el tema del trabajo infantil. Eso tiene que ver con el tema de la explotación sexual, con los inspectores que se dedican a controlar las whiskerías, los locales nocturnos, los cuerpos inspectivos del Estado. ¿Alcanzan los cuerpos inspectivos que tienen? No alcanzan, no alcanzan. Nosotros, por ejemplo, en materia de espectáculos públicos tenemos 20 inspectores para todo el país. En materia de trabajo infantil tenemos 7. Esa es la realidad con la que yo me encontré. Naturalmente, esto no lo digo simplemente para distribuir responsabilidades, pero es una constatación objetiva. De esto vamos a hablar algo hoy en el acto que va a tener lugar a la hora 10, en la conferencia de prensa. Esto hay que reforzarlo, evidentemente. ¿Y es posible reforzarlo con los lineamientos presupuestales que ya se han dado a conocer? Por supuesto que tenemos limitaciones presupuestales por las razones que todos conocemos, pero en línea con lo que se dijo en el Consejo de Ministros el otro día, capaz que es muy fácil solucionar las cosas incrementando el presupuesto global. Como incrementar el presupuesto global es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, hay que ser imaginativo, ingenioso, inteligente y definir prioridades. Reordenar el gasto, entonces. Y reordenar el gasto. INAU administra un presupuesto de casi 400 millones de dólares. Es el 5º o 6º inciso del presupuesto nacional en cuanto a asignación presupuestal. Es muchísimo dinero. Claro, se hace muchísimo en el INAU, ¿no? Atendemos todos los días a más de 90.000 niños y adolescentes. Yo no digo que la plata se malgasta, tampoco me quiero ir al otro extremo. Claro. Pero quiero decir, en este contexto tenemos que definir prioridades, evidentemente. Y creo que lo que no se puede hacer con el presupuesto propio, que en eso las experiencias del Estado han sido bastante buenas, como yo decía recién, en cuanto a la complementación, hay que ir a la interinstitucionalidad. En materia de violencia contra niños y en materia de explotación sexual, hay 2 muy buenas experiencias. El CONAPES en materia de explotación sexual, que viene del año 2004, del gobierno del doctor Valle, el CIPIAB, que viene del año 2007 y que se incorporó al Código de la Niñez en el 2019, yo voté esa modificación legal. Son 2 muy buenas experiencias que permiten, digamos, en la complementación entre INAU, Fiscalía, Poder Judicial, MIDES, Ministerio de Salud Pública, bueno, cuando hay pocos inspectores del INAU, que inspeccionemos todos al mismo tiempo y nos complementemos en el manejo de la información. Claro, es decir, la institucionalidad se ha reforzado, igual no alcanza, ¿no? Porque tener que informar de estas aberraciones... No, por supuesto. Lo que pasa es que la realidad nos pasa por arriba, es decir,
Esto hay que verlo desde el lado de la sociedad también, ¿no? Sí, una sociedad que se deteriora desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la pérdida de los valores, desde el punto de vista de todo lo que todos sabemos. ¿No pasó siempre esto? Siempre hubo niñas embarazadas, lamentablemente, solo que se tomaban de otro modo. Seguramente hay una serie de factores que se combinan. Que si se escondían, nadie lo sabía y esa persona era sometida al sufrimiento por el resto de su vida. Algo de eso hay, Lorena, yo no tengo duda. Habría que analizarlo con mucha profundidad, pero creo que sin duda lo que antes se visibilizaba menos, ahora se visibiliza más. Y creo que los medios de difusión y las redes y la información al instante contribuyen a que estas cosas se sepan y se sepan en tiempo real. Pero igual tengo la impresión también de que las situaciones se han venido agravando. No en el Uruguay, yo creo que es el tiempo que estamos viviendo en alguna medida, ¿no? Bien, vamos a meternos en el tema de trabajo infantil. Se va a hacer una presentación ahora respecto a cuál es la realidad, la foto del trabajo infantil en Uruguay. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy? Bueno, la realidad que tenemos hoy es, por un lado, un país como el nuestro que ha tenido un gran avance desde el punto de vista del progreso normativo. Nosotros desde la Constitución de la República hasta las resoluciones del INAU, pasando por los convenios de la OIT, que los tenemos ratificados en materia de trabajo infantil, trabajo adolescente, estamos muy bien. Hay una buena labor de la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo. Hay una buena labor de nuestra inspección, a pesar de que son 7 inspectores. Yo no sé cómo hacen, pero 7 inspectores. El año pasado 8 con la directora llevaron adelante prácticamente 2.000 inspecciones en todo el país. Pero creo que no podemos estar tranquilos porque las cifras que se conocen, que hay que actualizarlas, hay un estudio del Instituto de Estadística de hace algunos años, de hace 6 o 7 años, indican que aproximadamente cerca de 70.000 niños y adolescentes menores de 17 años trabajan de las más diversas maneras, y si agregamos el trabajo doméstico, esa cifra trepa a cerca de 90.000 o a más de 90.000. Obviamente ahí hay trabajo adolescente que es legal, o mejor dicho, es legal si se cumplen los requisitos, con los y permisos correspondientes. y si se gestiona el carnet de trabajo, y si se gestiona el permiso correspondiente del INAU, pero hay, por supuesto, está claro, una informalidad y una ilegalidad muy grande que involucra a adolescentes que trabajan sin autorización legal o sin haber gestionado el permiso y a menores de 15 años que también trabajan y no deberían trabajar, porque eso es trabajo infantil y está prohibido. ¿Cuántos permisos se tramitan en el INAU para trabajar? Y bueno, les adelanto algunas de las cifras que se van a conocer más tarde, pero el año pasado fueron cerca de 2.000 permisos laborales de carnet de trabajo que otorgó nuestra inspección. Un número bastante distante a esta estimación, ¿no? Completamente, completamente. Evidentemente que tenemos una cifra negra, digamos así, o un mercado negro de menores de edad y de menores de 15, que el trabajo es legal si se gestiona adecuadamente y si es además el trabajo que admite el INAU en función del listado de trabajos peligrosos, ¿no? Que se supone que están excluidos. Bueno, pero es legal en esas condiciones por encima de los 15 años, de 15 a 18. A los 14 el que trabaja está fuera de la ley. Claro, ahí está. Y quien da trabajo a alguien de 14 años. Ahí entramos en un debate que en su momento se dio en la época de la presidencia de Mujica, es decir, que hasta impulsaba como presidente la posibilidad de que menores de edad trabajaran. Aquellos chiquilines, por ejemplo, 13, 14 años, 15 o hasta el umbral de 14, pongamos, que definitivamente no quieren estudiar. ¿No está bueno que de alguna manera vayan tomando el hábito del trabajo? Es una discusión que se había instalado en su momento. Es un debate. Lo que está resuelto en función de las normas internacionales, de la Convención de los Derechos del Niño, de las normas de la OIT, es que eso, por supuesto, no es aconsejable. No es aconsejable en la perspectiva de la seguridad, de la salud, del desarrollo físico y psíquico, de la propia continuidad educativa, de la propia formación, ¿verdad? No es solo poner esto en términos del riesgo a la integridad física, porque no necesariamente eso acontece, pero sí en términos de que se supone que en esa etapa de la vida al niño hay que protegerlo en cuanto a su propio desarrollo personal, en cuanto a su propia formación, en cuanto a su propia formación educativa. Y obviamente destinar horas de ese niño, que además, obviamente, a esa edad no se supone que uno no puede estar el día entero concentrado en el estudio y en el trabajo a la vez, como lo pudiera hacer una persona mayor. Bueno, obviamente hay que priorizar lo que tiene que ver con la formación educativa en primaria, en secundaria. Y desde el INAU, ¿qué proyección se hace a cómo va a evolucionar esta cifra? Y lo pregunto porque estamos en un momento bisagra
fuerte, ¿no? Esta emergencia sanitaria ha provocado bueno, los efectos que venimos hablando todos los días y que seguramente en unos meses veamos un deterioro social más fuerte, ¿no? Con problemas económicos y que muchas familias no tengan otras salidas más que, o que encuentren como su única salida o sea, algunas están obligadas a eso o se sienten obligadas a eso. ¿Qué proyección se hace justamente de la vulnerabilidad o de aumento del trabajo de menores de edad en este contexto? Proyección cuantitativa es muy difícil, no la tenemos. Proyección cualitativa es esa, desde el punto de vista conceptual, y la realidad indica que evidentemente en momentos de caída desde el punto de vista de los niveles de empleo, desde el punto de vista de la satisfacción social en cuanto a el acceso al trabajo y a satisfacer las necesidades básicas, obviamente cuando esas situaciones o esos indicadores se complican, el empleo juvenil aumenta. Y esa es una realidad, ¿verdad? Es absolutamente inexorable porque los propios procesos sociales determinan que así sea. Eso obviamente nos pone en el umbral o ante la perspectiva de tener que actuar con mucho más celo, con mucho más dedicación, con mucho más atención y desde ese punto de vista, por lo tanto, complementarnos también en la interinstitucionalidad. Aquí tenemos una comisión que es el CETI, la Comisión de Trabajo Infantil, que la preside el Ministerio de Trabajo. El INAU ejerce la Secretaría Técnica. Hoy van a estar sus miembros, sus representantes en nuestra casa a partir de las 10. Va a estar el ministro Mieres, va a estar el ministro Bartol. Y en ese ámbito estas cosas se articulan, se implementan los controles, nos complementamos también en el esfuerzo interinstitucional, en un tema que es complejo y que, por supuesto, es muy difícil también de dimensionar y de cubrir adecuadamente el país, porque la casuística es interminable y porque no es lo mismo el trabajo de un niño que está en la calle y uno lo ve, ¿verdad? Y lo identifica y puede actuar de manera inmediata, que todas las experiencias de trabajo rural, por ejemplo, que son de lo más diversas y de lo más variadas. Y bueno, y allí es donde creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en cuanto, sobre todo, a respetar que aquellas tareas que son más peligrosas y que están debidamente catalogadas, yo qué sé, desde la actividad vinculada con la recolección de residuos o con determinadas actividades rurales o con la exposición a los productos químicos, bueno, que eso está prohibido, hasta otras actividades vinculadas con trabajar en locales donde se expende alcohol o bebidas alcohólicas. Sí, o no poder hacer actividades por quedarse en casa porque los padres trabajan más, ¿no? También, y tener el trabajo doméstico. Son temas realmente muy complejos. Pero, por supuesto, también es verdad, es muy difícil decir dónde se tiene que poner el límite. Hoy están los 15 años. Entre los 15 y 18 yo creo que es razonable y en ese sentido los controles funcionan, que cuando hay una demanda de trabajo, en términos de primera experiencia laboral y en términos de que ese adolescente, porque ahí ya no es un niño, es un adolescente, pueda contribuir, obviamente, con el ingreso familiar y pueda tener una experiencia laboral con un retorno económico, con una retribución económica, creo que para eso los mecanismos están... Sí, la experiencia del Yo Estudio Trabajo ha sido buena en ese sentido, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Creo que en esto no hay que irnos a los extremos y no muchas veces aprueba excepciones. El listado de trabajos peligrosos no impide que en determinadas ocasiones se puedan gestionar, y de hecho se gestionan excepciones en cuanto a la naturaleza o a las condiciones de trabajo o en términos a la extensión del trabajo. Hoy, en principio, para trabajo adolescente, el horario máximo son 6 horas, con un descanso intermedio de media hora obligatorio. Claro. Ahora, si en determinadas circunstancias se justifica que eventualmente se pueda autorizar, en vez de 6, cumplir 8, eso de hecho se hace. Da lugar a una resolución del directorio, ¿no? A un informe de la Inspección de Trabajo, pero es un tema que se analiza y sobre todo en las actividades rurales muchas veces se habilitan ese tipo de situaciones. Pablo, gracias por habernos acompañado. Sabemos que tiene que cumplir por agenda ahora la presentación justamente en conferencia de prensa. Gracias por hacerse tiempo para acompañarnos esta mañana. Gracias por invitarme. Un gusto, como siempre. Cerramos la entrevista con Pablo Abdala.